Hola, bueno, hoy vamos a estar analizando una decisión. Y es que, bueno, algunas veces se preguntan por qué algunas aplicaciones de visa son negadas a pesar de tener calificaciones estelares. Bueno, eso parecerá ser lo que está pasando en este caso que vamos a estar analizando. Esto es una decisión publicada en septiembre de 2023, es decir, hace un año, y es de un ingeniero de perforación en la industria petrolera. Y en este video voy a explicarles lo que, en mi opinión, fueron algunos de los errores críticos en esta aplicación y potencialmente qué cambios o cómo hubiese yo solventado estos particulares que parecen debilitar el caso. Entonces van a ver a través del video algunas cuestiones que he subrayado porque creo que son importantes. Entonces, bueno, soy Diego Bustillos, socio fundador de BBA Immigration, la firma. Hacemos todo tipo de visas basadas en empleo, negocios, inversión, habilidades, y gran parte de nuestra especialidad, por decirlo de alguna manera, de nuestro enfoque, es en National Interest Waivers, y tenemos una cartera de clientes inmensa en la industria petrolera. Entonces escogí este caso porque es un caso que manejamos bastante bien. Estamos analizando esta decisión que se llama INRE 284-46236 de un ingeniero de perforación. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque es importante entender cuál es el poder de las palabras. Y mientras voy analizando esta decisión, van a ver cómo el cambio de una simple palabra le puede dar una tonalidad totalmente diferente a lo que estamos tratando de argumentar, y en esas palabras está gran parte de la importancia de lo que puede ser una aplicación a una residencia permanente exitosa. Entonces, brevemente, ¿qué es este tipo de solicitud? ¿Cómo llega este ingeniero de perforación a una apelación? Bueno, en una categoría EB2 de National Interest Waiver, la persona tiene que demostrar que califica como EB2, es decir, que tiene una maestría, un título profesional más 5 años de experiencia, o que tiene habilidades excepcionales, y después tiene que entrar a demostrar que lo que se propone hacer en Estados Unidos tiene importancia para la nación. Entonces, bueno, ¿qué estuvo mal en esta petición? Bueno, esta persona es un ingeniero de perforación, aquí lo dice, buscando clasificación en la categoría EB2. Y vamos a entrar al análisis. ¿Y qué nos dice el análisis? Bueno, el análisis nos dice que esta persona, en respuesta a una solicitud de pruebas adicionales, dice lo siguiente: I intend to continue working in the U.S. as a drilling engineer and operations manager within the oil and gas industry, as an employee of a U.S.-based company such as my current employer, or as an independent consultant working on offshore and onshore oil and gas projects. Y aquí es el primer error garrafal, porque en la definición de lo que se propone hacer esta persona no hay precisión. No estamos impulsando una idea concreta y creíble de qué es lo que quiero hacer. Entonces, un endeavor, que es la palabra clave acá, proposed endeavor, está definido en el diccionario como un esfuerzo determinado dirigido hacia un objetivo. Y aquí no hay un objetivo que se pueda alinear con cuestiones de interés nacional en gran medida, porque él dice, I intend to continue working. Entonces, ahí eso es demasiado vago, demasiado blando. Tienes que explicar la importancia de algún método específico o idea que uno va a perseguir y que va a impulsar, y esa idea, por supuesto, tiene que estar basada en un récord de logros pasado que justifique una proyección de beneficios futuros a la nación. Entonces, ¿qué hubiese dicho yo acá? Yo hubiese dicho, bueno, de repente hubiese puesto, bueno, I intend to continue developing advanced
Drilling, Engineering and Operations Management Methodologies. Es decir, mi intención es seguir desarrollando tecnologías de ingeniería de perforación y gerencia de operaciones, y después lo especificaría aún más, precisamente en yacimientos con fracturas naturales en tales y tales ambientes. Hay que precisar. Entonces, ¿qué pasa? El error aquí es de dos partes, porque en el Proposed Endeavor aquí nos están diciendo que esa intención que tiene la persona tiene o emplearse con la compañía o ser consultor o hacer otras cosas. Y esta cuestión hay que ser muy, muy preciso. Porque si yo voy a decir que mi intención es seguir empleado con este empleador, que es, no se equivoquen, hay cantidad de personas por ahí, no vamos a decir nombres, diciendo, no, mira, lo que necesitas es un título universitario y desarrollar un plan de negocios. Y yo les digo, cuando llegan a la consulta y me dicen, eso fue lo que me dijeron que tenían que hacer, y yo les digo, pero usted, señor, ha montado un negocio en su vida. Eso es en verdad lo que usted quiere hacer, porque si usted está empleado por Chevron o por Shell, hablando del ingeniero de perforación, su proyecto, su iniciativa puede ser perfectamente dentro de Chevron o Shell, pero entonces hay que analizar y demostrar cómo eso impacta más allá de las paredes de la compañía. ¿Ok? Entonces, mírenlo acá, definir el Proposed Endeavor es material, es lo fundamental. Un Proposed Endeavor que dice, yo quiero comenzar un negocio de consultoría de perforación. No, eso no sirve. Hay que ser precisos, específicos. Hay que ser simples, concretos, creíbles, y en las aplicaciones donde es el aplicante quien está aplicando, y que también apelar a la emoción. Entonces, eso es importante. Entonces, el primer error, la definición del Proposed Endeavor, un poco muy vaga, porque hay que enfatizar las implicaciones más amplias en el campo total de lo que quiere hacer esta persona. Entonces, Substantial Merit and National Importance, vamos a ver, perdonen acá, es el requisito, digamos, Substantial Merit, que es este primer requisito, es muy fácil de demostrar en realidad. Lo más difícil en materia de National Interest Waivers es demostrar el National Importance de lo que te propones hacer. Entonces, ¿qué hizo acá el peticionario, el aplicante? Dice, bueno, el peticionario nos dio materiales relativos a la escasez de trabajadores en su campo, en diferentes tecnologías de perforación, en la importancia de la industria petrolera y su impacto en la seguridad nacional. Entonces aquí noten cómo él está hablando de cuestiones, él o ella, no sabemos. Está hablando de cuestiones amplias, está hablando de la importancia de la industria, está hablando de que hay escasez de ingenieros. Bueno, si hay escasez de ingenieros, y eso lo dice la decisión de 1998 en NYS.DOT, tú no puedes argumentar en un National Interest Waiver como argumento principal. Nunca puedes argumentar escasez como un argumento principal para un caso de interés nacional. No se puede. Eso está repetido en cantidad de decisiones. Cualquier persona que se ponga a argumentar que hay una escasez de médicos como argumento principal en un caso de medicina, como argumento principal en un caso de ingeniería, eso no tiene ningún sentido, porque el proceso de certificación laboral, que es lo que estamos tratando de escapar con esta solicitud de interés nacional, está precisamente diseñado para comprobar que hay una escasez. Entonces, el argumento de escasez es un argumento terciario. Es como cuando ya tienes al oficial casi convencido y le dices, bueno, si todavía no estás convencido, te voy a argumentar un poquito por la escasez, pero ese no puede ser el argumento principal. ¿Ok? Entonces, aquí lo que le hace falta a este caso se nota por cómo está escrita la decisión. Y eso que el oficial en esta decisión, no les voy a mentir, está siendo de repente un poco más duro de lo que tiene que ser. ¿Ok? Pero fíjense aquí, la falta de escasez en precisamente lo que se propone hacer el solicitante. Y aquí, él dice, bueno, aunque estas cuestiones sí apoyan que lo que él quiere hacer tiene mérito sustancial, estos artículos, la persona que está presentando estos artículos no logró atar cómo estos artículos
solapan con lo que esta persona dice específicamente que quiere hacer. Y volvemos al problema principal, que es que no definió bien qué es lo que quiere hacer. Entonces seguimos y aquí nos los dicen, voy a mover esto para acá, y aquí nos los dicen un poco mejor. Entonces, esta persona claramente demostró la importancia de optimizar soluciones de perforación, pero no demostró cómo su trabajo, cómo su iniciativa iba a hacer algún avance específico en el campo de la ingeniería de perforación. Y esto aquí que dicen es muy importante, y se los leo. Dice, the petitioner attempts to demonstrate a positive impact rising to the level of national importance by presenting the important downsides of not performing the job correctly. Y eso ahí es importantísimo, porque una de las cuestiones cuando uno está escribiendo un caso de interés nacional, cuando uno está presentando un caso de interés nacional, es que uno no puede decir como que, mira, yo era responsable de X, Y, Z y hice X, Y, Z muy bien. Si usted lo que ha hecho es cumplir sus responsabilidades, ese no puede ser el argumento de un interés nacional. Usted cumplió sus responsabilidades muy bien, buenísimo, pero no es suficiente. Usted tiene que demostrar que usted consistentemente va más allá de sus responsabilidades. Entonces, aquí esta parte es fundamental y se las dejo porque va a ser importantísimo. Dicen, ¿cómo podría el peticionario efectivamente decir que su trabajo dentro de esta compañía podría ser importante? Bueno, podría decirnos cuántos ingenieros de perforación tiene la compañía, cuántos han trabajado en los proyectos que él tiene, por qué lo escogieron a él, cómo él mejoró los procesos de ingeniería de perforación, cómo el número de trabajos que él ha hecho en ingeniería de perforación son más de lo que han hecho la mayoría de los ingenieros de perforación en la industria. Eso podría dar un poco de contexto a qué tan especializada es la persona. Y otro de los argumentos también muy común en las decisiones publicadas que está muy mal argumentado es el tema de que, digamos, una industria, todo el mundo sabe que la industria petrolera es absolutamente fundamental para el crecimiento económico de los Estados Unidos. Pero argumentar que, bueno, que yo al mejorar la perforación de pozos petroleros en Midland voy a crear un ripple effect, un efecto de ondas de beneficios económicos a la nación, bueno, todo eso es verdad. Pero uno tiene que poder acercar muchísimo más lo que es el trabajo del aplicante, del beneficiario, a beneficios económicos. Pueden ser beneficios sociales, beneficios energéticos, beneficios económicos, beneficios científicos, pero uno tiene que tratar de atar que no haya tanto espacio entre el beneficio último de mejorar la ingeniería de perforación con lo que hace el solicitante. Entonces, fíjense acá cómo nos los dice, bueno, mira, el peticionario no ha demostrado cómo la actividad económica de su iniciativa particular tendría importancia nacional. Entonces, si economía básica y los efectos de ripple effects para una economía, para una actividad económica fuesen suficientes, entonces no habría ningún tipo de necesidad de analizar importancia nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si yo diseño logos para una compañía y diseñé un nuevo logo para una compañía que tenía 20 años sin diseñar el logo, bueno, yo estoy rejuveneciendo las marcas y es importante rejuvenecer marcas americanas para que puedan mantenerse en el mercado y al mantenerse en el mercado crean empleos y si crean empleos, bueno, quizás alguno será un emprendedor y ese emprendedor quizás funda el próximo Tesla. No. Hay que atar las cosas bien. Hay que ser precisos. Entonces, ¿cuál es? La decisión continúa porque él dice, el récord contiene argumentos amplios sin decir específicamente cómo esos argumentos se atan con la evidencia. Si uno va a incluir un artículo en una revista científica hablando de la importancia de la ingeniería de perforación, yo tengo que demostrar que yo hice un proyecto que se parece a ese artículo. Igualito con las cartas de referencia. Fíjense, las cartas de referencia, los autores de las cartas de referencia dicen que las prácticas de este aplicante se expandieron a muchos otros países, pero no dicen a dónde.
Entonces, el tema, toda esta decisión que la pueden leer buscándola online, se trata de un caso de precisión y especificidad, porque dice, mira, sus iniciativas fueron importantes para el crecimiento de compañías americanas. ¿Cuáles contribuciones? ¿Qué compañías americanas? ¿Cómo fueron esenciales? ¿Por qué fueron esenciales? ¿Cómo se podrían mejorar? Todo ese tipo de preguntas son preguntas que uno se tiene que hacer en un tipo de solicitud. Entonces, el tema de la especificidad es fundamental, especificidad y precisión. Definir el proposed endeavor no es meramente una formalidad, es la columna vertebral de su aplicación. Entonces, ¿qué hubiese mejorado yo acá? Hubiese sido mucho más específico en a dónde se replicaron estas iniciativas. ¿Cómo se podrían replicar estas iniciativas? Si yo soy ingeniero de perforación en el Trapial, en Argentina, yo tengo que demostrar que eso que pasa en el Trapial es muy parecido a lo que pasa en X campo en Midland. Y aquí está una de las cuestiones más comunes que hoy en día el Servicio de Inmigración pide advisory opinions, que son opiniones de profesores. Pero estas opiniones de profesores hay que revisarlas muy bien, porque el profesor que está escribiendo, él escribe su carta y utiliza también broad and sweeping statements, y uno tiene que muchas veces corregir las cartas de los expertos y decir, mira, necesito que seas un poco más específico. Necesito que me expliques cómo llegaste a esas conclusiones. Y eso va a ser fundamental. Entonces, este es un caso negado por, claramente, falta de precisión, falta de ideas concretas y falta de definición en lo que va a ser la propuesta o iniciativa que va a impulsar esta persona en Estados Unidos. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son los errores críticos que hay que evitar? Bueno, hay que evitar argumentar escasez de una profesión específica. Hay que evitar argumentos amplios sin especificar cómo una iniciativa particular puede ser beneficiosa y cómo se podría aplicar en condiciones similares en Estados Unidos. Es fundamental ser específico y demostrar cómo una iniciativa particular podría tener un impacto. Entonces, ¿han tenido ustedes alguna experiencia similar o conocen a alguien que haya tenido una experiencia similar en un caso de interés nacional? ¿Les pareció útil este video? Bueno, denle like por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos acá para darles información valiosa y espero que esto les sea útil si están pensando aplicar a un caso de interés nacional. Muchísimas gracias por ver y les deseo mucho éxito en su semana.